Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Julio Panta, gestor inmobiliario. Y en esta oportunidad tenemos un invitado especial. De hecho que antes de presentarlo, invitarlos a todos ustedes a que se puedan suscribir, dejar su like y comentar cualquier duda que puedan tener ahí, los vamos a leer en los comentarios. Y bueno, quédense hasta el final porque va a haber mucha sorpresa en este video, en este podcast. Un podcast más con una persona especial que, bueno, lo admiro mucho, lo sigo bastante ya hace tiempo y pues viene en el rubro con mucha experiencia en el rubro de bienes raíces, tanto en multifamiliares, habilitaciones urbanas, y vamos a tocar ciertos temas que a mucha gente le interesan mucho para poder aprender de esto que vienen practicando, ¿no? Y a veces para poder evitar errores es importante saber de los que ya tienen más experiencia que nosotros. Así que quiero darle la bienvenida a Juan Maguiño. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte acá. Cuéntanos un poco a la comunidad que nos está viendo, tu experiencia, cuánto tiempo llevas actualmente, hacia dónde estás enfocado. Bueno, tengo más de 20 años de experiencia en desarrollo inmobiliario. He sido gerente general, gerente financiero de diferentes inmobiliarias. Bueno, actualmente tengo mis propios desarrollos, mis propias empresas y actualmente estoy haciendo edificios multifamiliares y también habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces, básicamente me he movido entre esos dos, entre multifamiliares y habilitaciones urbanas. Y como te decía, ¿no? Ahorita estoy en ambos en Claro, actividad. claro. Perfecto. De hecho que con esa experiencia que tienes para poder empezar, la gente que nos está viendo también, muchas personas quieren saber cómo entrar al rubro de multifamiliares. O sea, ¿por dónde crees que debería empezar según tu punto de experiencia? Mira, si vas a hacer un multifamiliar pequeño, podrías hacerlo tú solo, ¿no? Obviamente con una pequeña capacitación, pero si ya tú vas a ir a algo más grande, vas a tener un problema que es el financiamiento. O sea, el que te compra va a necesitar financiarse para poder pagarte, ¿no? Entonces, cuando ya tienes 20 unidades, 15 unidades, 30 unidades, se te va a hacer difícil vender si es que tu comprador no viene con un crédito. Entonces, para que ellos les den crédito, el banco va a pedir que tú tengas crédito promotor para darle a ellos crédito hipotecario. Entonces, si el desarrollador no tiene crédito promotor, al finalista, al comprador, no le van a dar crédito hipotecario. Y vender sin crédito hipotecario es bien difícil o imposible, por no decirlo de otra manera, ¿no? Claro, hoy en día la gente que está tomando la decisión de arrancar este tipo de proyectos cometen ese error, ¿no? De tal vez empezar y no tener ese crédito promotor. Ahora, con la experiencia que tú tienes, ¿cuál es el paso a paso, digamos, a seguir para que tenga crédito promotor? Porque uno es inexperto, ¿no? O sea, recién inicia. Claro, el tema con el crédito promotor es que algunos bancos te van a pedir que tengas experiencia, entonces ya sabes que con esos bancos no puedes iniciar, y otros no te la van a pedir, pero sí te van a pedir que vayas de la mano de alguien o que hagas una sobreinversión. La sobreinversión de repente es el camino más costoso, menos rentable, porque lógicamente vas a invertir más de lo normal. Y el otro, ir de la mano de un desarrollador ya con experiencia, es el camino más corto, ¿no? Entonces, lo que normalmente se busca es invertir con este desarrollador y ser parte de este accionariado para que vayas adquiriendo la experiencia. Y progresivamente, ¿no? De repente con uno o dos proyectos, ya tienes la experiencia suficiente para que luego en un tercero tú puedas ya ir solo a presentar tu proyecto. La otra es que, bueno, contrates a un gerente, ¿no? Contrates una constructora, contrates un vendedor, todo con experiencia, y te presentes, ¿no? En todo caso, el banco también te va a pedir una inversión un poco mayor, ¿no? Pero sí vas a poder aprobar tú solo, pero se van a asegurar que esta persona con experiencia tenga el control, que por lo general es el gerente, ¿no? Claro, la primera opción que mencionas se le llama consorcio. No. ¿O cómo se le llama? No, es accionariado simple. Accionariado simple. Y en el tema del consorcio, de asociarte con una empresa que ya tiene el respaldo financiero. No, es que no te vas a asociar con esa empresa. Se arma una empresa nueva y te haces socios con los socios de esa empresa con experiencia.
Ok, Porque la experiencia no es de la empresa, la experiencia es de los socios. de los socios. Y de esa forma te puedes presentar con el banco para que el banco te facilite el crédito, ¿no? Y así puedas vender normalmente. Te voy a pedir la experiencia de los socios, acuérdate de eso. ¿No? Hay gente que dice, no, la experiencia es de la empresa. No es así, es del socio. Del socio. Por eso es que, o sea, imagínate, se arma una empresa con un RUC X, te vuelves socio de alguien que tiene experiencia y ganas esa experiencia. Luego abres otra empresa con RUC Y, donde tú ya estás con otros socios incluso, pero tú ganaste la experiencia que te transmitió el primer socio de la empresa X. Claro. Esa es la idea. Continuando con este podcast, de hecho que Juan nos va a compartir qué se necesita para poder ser un desarrollador inmobiliario. Bien, bueno, como ya te estarás imaginando, tienes que tener bastante valentía, ¿no? Bastante persistencia también, porque al ser algo duro y estresante, a veces uno cree que es fácil, ¿no? Y puede ser que las complejidades del desarrollo mismo te vayan a cansar, te vayan a derrotar, ¿no? Entonces tú creas que no es o sea, no es como te dijeron, ¿no? Pero en realidad sí, pues de inicio te están diciendo, oye, tienes que ser valiente, tienes que ser persistente, ¿no? La mecánica, los procedimientos, las cosas que hay que hacer son las mismas, pero sí necesitaban mucha energía, ¿no? Si no te diste cuenta de eso, entonces ahí sí, pues... Mucha energía. Sí, da mucha energía para eso, ¿no? O sea, es lo normal, no te estoy diciendo que puede ser, ¿no? Sino que es lo normal, siempre te va a pasar. Claro, y aparte estar listo para lo que pueda pasar imprevistos, ¿no? Hay que saber resolver, solucionar ese tipo de cosas que uno no programa, Lo pero que pasa, pasa es ¿no? que el imprevisto es algo, no es la excepción, es la norma, o sea, siempre va a haber imprevisto. Siempre. Y tú tienes que tener la capacidad para poder superarlos. No es que pueda ser que haya imprevistos, no, siempre hay. Siempre hay. Y ahora, digamos, si es que lo podríamos unir o compartir en pasos simples, digamos, a grandes rasgos. ¿Cuál es el paso a paso para poder iniciar en el desarrollo de multifamiliares y terminarlo como tal, ¿no? Hasta la entrega del proyecto, como se dice. O sea, iniciar el proyecto. Claro, iniciar el proyecto. Bueno, antes que nada hay que entender que el mercado es el jefe. Entonces, un estudio de mercado Estudio de mercado. te va a dar la ruta, ¿no? Si no has hecho un buen estudio de mercado, entonces a lo mejor no lo hagas porque también puede pasar, como ha pasado con muchas personas, que hacen lo que a ellos les parece o lo que les gusta. Entonces te estás equivocando porque tienes que hacer lo que le gusta y lo que puede comprar, sobre todo, el target al que tú estás apuntando. Y si haces solamente algo que a ti te gusta, de repente a ellos no les gusta o no lo pueden pagar, entonces ahí estás cometiendo un error. Entonces es mejor que tú sepas primero qué es lo que necesitan y luego que conoces los mercados y ves un mercado tentativo en el cual tú puedes hacer de repente tu desarrollo, haces ya un estudio más local, ¿no? A ver cómo está la cosa ahí. Y luego de hacer este estudio, ya ir viendo la viabilidad económica de este mercado, el ticket promedio que puede pagar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Vale 100.000, inicial 20, vas a tener que financiarte 80, pero a 20 años, digamos, terminas pagando el doble, de esos 80 terminan siendo 160, y esos 160.000 lo van a pagar en 20 años, que son 240 meses, entonces el pago mensual va a ser como $700. Entonces, allá, ya sé cuánto es lo que pueden pagar o cuánto le pagarían y qué, más o menos qué características es lo que necesitan en la zona. Y eso lo testeo. Entonces, oye, ¿te gustaría de este tamaño y con este pago mes? Sí, entonces ya tienes un producto. Una vez que tienes ese producto, tienes que comenzar con un programa, ¿no? Obviamente la parte de la compra y la negociación con el terreno ya tiene que ir caminando. Y con ese programa tienes que ir con un arquitecto para que ellos, en base a este programa o cabida, como lo quieran llamar, comience a darse ya en áreas, ¿no? Y si el certificado de parámetros lo permite, entonces ya tienes un proyecto mucho más viable. Con esa seguridad comienzas a buscar inversionistas, comienzas a buscar de repente fondos para completar de repente lo que es tu equity, ¿no? Tu inversión inicial, pero tienes que tener algo que sea viable, ¿no? Porque si tú vas a buscar inversionistas, prestamistas,
y no tienes nada en la mano, entonces no vas a... No va a dar positivo el proyecto. Sí, no, vas a fracasar. Entonces es mejor tener toda la viabilidad bien estudiada, bien plasmada en un documento y que sea demostrable con estudios de mercado y obviamente con todos los estudios que tú hayas hecho para que los inversionistas se entren. O sea, cuando tú vas al inversionista tienes que ir con algo en la mano. Algo en la mano. Si tú vas con nada, bueno, algunos se reirán y no quieran nada, ¿no? Sí, tienes que ir con algo ya bastante bien estudiado y comprobado, ¿no? No con supuestos, no con sueños, ¿no? Porque a veces uno toma decisiones y toma acción con supuestos, con sueños, no con realidades. Y eso desgraciadamente ha ocasionado que muchas personas fracasen en sus proyectos porque lo hicieron como a ellos les gusta, se aconsejaron de todo el mundo, ¿no? El otro que me pasa permanentemente, a veces me dicen, oh, tú eres muy pesimista, ¿no? O eres negativo, ¿no? Que en realidad es un poco estúpido pensar así, ¿no? Obviamente yo quiero que hagan sus proyectos, ¿no? Pero lo que yo hago es decirle lo que te puede pasar si no lo haces bien. Entonces, yo no estoy siendo negativo, sino te estoy diciendo lo que puede pasar, ¿no? Es peor si no te digo lo que te puede pasar. Claro. Si tú quieres hazlo y yo simplemente por dentro me voy a quedar con un cargo de conciencia sabiendo que luego te viene un problema. Por eso lo hizo con tiempo, ¿no? Entonces, ya me ha pasado Diferentes oportunidades. con muchísimas personas que me dicen en qué mal momento no te hice caso, ¿no? Yo pensé que tú eras un pesimista, negativo, ¿no? Cuando en realidad lo que te decía es no hagas las cosas de la manera que no se hacen. Hazlas bien, ¿no? Siguiendo las normas, siguiendo las leyes. ¿No? Porque hay personas que tienen un chip un poco que creemos que es de viveza, ¿no? Y en realidad no eres un vivo porque, por ejemplo, querer pagar menos impuestos. Tienes que pagar, es muy común, ¿no? Es muy muy común que la común, gente- es el deporte nacional, ¿no? Quiere pagar menos y te crees vivo, ¿no? No vas a evitar los impuestos que te tocan, tienes que pagarlos. O sea, hay gente que dice, no, yo voy a hacer un proyecto de multifamiliar y solamente voy a hacer determinada cantidad de unidades por cada año y poquito voy a ir avanzando para no pagar los impuestos. Entonces yo digo, ¿y te has asesorado como un tributarista? ¿Sabes que los impuestos que se pagan para multifamiliares son casi nada? Entonces, sí, es que pase esto y el otro te digo, mira, Se asesoran mal. lo que pasa es que, o sea, tú quieres hacer empresa o quieres ser, no sé, pues un artesano, ¿no? Si quieres hacer empresa, tienes que masificar. Y para masificar te van a ver, pues ¿no? Vas a tener exposición. Entonces no puede ser que tú creas que vas a hacer las cosas escondiéndote, esquivando los impuestos, ¿no? O esquivando la norma, haciéndote el vivo, ¿no? Como por ejemplo, los que quieren hacer proyectos, proyectos de habilitación, ¿no? Pensando solamente en independizar la tierra, cuando en realidad esto es una parte, o sea, independizar la tierra es una parte de un proyecto, ¿no? La otra, lo que es importante es la normativa, o sea, si tú vas a hacer un terreno urbano, tienes que tener uso urbano, ¿no? En habitación urbana es muy común. Y lo mismo es en las edificaciones, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo voy a hacer el edificio y lo voy a vender en acciones. Mira. Es que hay gente que hace eso. Ya, y le venden las acciones, todos son copropietarios, ya, y ¿qué pasa si uno de esos tiene deuda? ¿No? O sea, la deuda va a irse contra su parte de propiedad y o sea, Involucra todo. todo pues es una mezcolanza, entonces, pero creen que es una viveza, ¿no? Y al final plantean el proyecto de esa manera, quieren vender los departamentos con acciones, ¿y quién te va a comprar? Alguien que tiene la plata al contado. Porque si esa persona, ese comprador, va al banco y pide un crédito hipotecario para comprar ese departamento, le van a decir ya, a ver, muéstrame qué cosa es lo que quieres comprar, y van a ver que le están vendiendo algo en acciones. Es decir, esto no te va a financiar, entonces vas a empezar a vender un proyecto sin financiamiento. ¿Quién va a comprar eso? Nadie, ¿no? ¿Tú comprarías? Nadie. Entonces, pero creen que esa viveza, que termina siendo estupidez, creen que porque tú dices no la hagas, creen que tú eres el malo de la película. Claro, claro. Que si se trata de eso y te estoy ayudando a ver lo que te puede pasar, claro que quiero ser el malo, pero porque te quiero ayudar. Claro, claro. Es así. Es como los padres, ¿no? De chiquito dicen, ay, mi papá es malo porque no me deja hacer esto y lo otro, y al final te está protegiendo, ¿no? Correcto. Pero bueno, pues ya.
Si quieren hacerlo, háganlo mal, no hay problema. De ahí vienen todos heridos, con un chuzo en la cara, sin una pierna. Ahí... No todo se puede arreglar, por si acaso. Para los que vienen a mí pensando que van a arreglar sus problemas, no todo se puede arreglar. Claro, es importante, ¿no, amigos? Que puedan tomar en cuenta este mensaje. Es hacer el bien, creo que es el mensaje, ¿no? Hacer lo correcto, hacer al pie de la letra de las normas, porque tarde o temprano eso te da cierta paz, ¿no? Para que más adelante, o sea, puedas vivir tranquilo, ¿no? Sí. Porque si no te cae la SUNAT, te cae todo ese tema pues vas a estar estresado. Iniciaste un proyecto para tener éxito y a la final es todo lo contrario, ¿no? Y es importante tomar en cuenta estos puntos que dice Juan para no cometerlos. Continuando con esta línea, digamos, ya tienes todo el estudio de mercado, ya tienes los inversionistas. El siguiente paso sería... Ya hay que meter el proyecto pues, al municipio. Se tiene que mandar a hacer las especialidades, ¿no? Si es multifamiliar, tienes que mandar a hacer la arquitectura en primer lugar. Cuando se está haciendo la arquitectura, en paralelo, el arquitecto va a comenzar a hablar con el estructural, porque las estructuras pueden modificar la arquitectura. Entonces, claro que por encima va a estar el arquitecto, ¿no? Y luego ya va a venir el estructural, ¿no? Para que en forma conjunta terminen de definir las formas, ¿no? Las distribuciones. Porque también puede pasar, como ya te había comentado, que una estructura muy robusta puede afectar poderosamente la arquitectura, sobre todo cuando los departamentos son pequeños. Entonces, una vez que ellos ya tienen sus especialidades, ¿no? Arquitectura con estructura, ya vienen las especialidades que están por debajo de lo que uno ve, ¿no? Que son las sanitarias, las eléctricas, ¿no? Que son, ya van por las paredes, ¿no? Eso no se ve. Estas son las, digamos, las más sencillas. Y posiblemente si tienes un edificio de regular tamaño, vaya a haber una especialidad electromecánica, ¿no? Montavehículos, ascensores, Claro. ¿no? Que puede ser que haya, ¿no? Y eso es básicamente... Y de ahí empieza la preventa. Hay municipalidades donde te piden incluso una especialidad electrónica, donde tienes muchos equipos, hay que desarrollar la electrónica. Y si fuese el caso que hay gas, hay que desarrollar gas. Lo pueden pedir también al municipio, ¿no? Ahora ya el gas está por todos lados, ¿no? Claro, gas Muchos están caliente. pidiendo gas. Claro. Y ya viene ya implementado en el edificio. Y con esas especialidades, una vez desarrolladas, el arquitecto y el ingeniero hacen un proceso que se llama compatibilización, ¿no? Hay que compatibilizar las especialidades. ¿Por qué? Porque las especialidades se pueden cruzar. O sea, la estructura con la sanitaria, ¿no? Se pueden cruzar. O cualquier otra especialidades, ¿no? Entre sí se cruzan. Y una vez que está compatibilizado y se han eliminado todos esos cruces, ya se puede meter el expediente al municipio, ¿no? Ahora hay herramientas que te ayudan, ¿no? A eliminar esa posibilidad de cruce, ¿no? Por ejemplo, lo que le denominan el BIM, ¿no? Entonces son como maquetas 3D, es como una maqueta 3D, pero de especialidades. Entonces por ahí ves ya en la maqueta 3D si se cruza algo con otro. Y ya lo puedes solucionar en el mismo BIM, ¿no? Pero sí tiene un costito, pero te ahorra. Pero te vas a solucionar 20 a 30 problemas, claro, que termina siendo pues mucho más barato que estar solucionando en obra, parando, retrasando o metiendo la pata, ¿no? Y eso es común, ¿no? Yo cuando cuando veo un edificio nuevo, yo siempre voy afuera y veo si hay desmonte. Ves si hay desmonte. Si, claro, si ves una obra nueva y ves si hay desmonte, quiere decir que se han equivocado o no tienen mucho expertise, porque están rompiendo lo que han construido. Ah, interesante. Eso te lo evitas. Es una señal. Es una señal, ¿no? Es una señal. Entonces, esa es la... Y ya con el BIM puedes ahorrarte eso, digamos. Con el BIM ya no pasa eso. Ya no pasa eso. No, porque lo viste antes en un 3D. Claro, claro, súper importante, amigos. El BIM es una gran herramienta, así que... y ya con eso, teniendo todos esos pasos, inicia las preventas, el crédito. La preventa inicia cuando tú tienes el anteproyecto de arquitectura aprobado, porque las formas ya están definidas. Okay. Entonces, como ya tienes las formas y los metrajes definidos que van a ir en los contratos, entonces ya puedes prevender. Antes no. Claro. Si tú vendes antes,
vas a hacer un contrato preparatorio o una opción de venta, pero no es un compraventa de bien futuro. Porque para que esté en esa categoría, digamos, debería estar aprobada por lo menos las áreas para que hay una certeza de que eso es lo que te van a terminar. Imagínate que te vendo 100 metros y yo estoy planificando que sea de 100 metros. Empiezo a ver todas las especialidades, lo que dice la normativa y al final no son 100, son de 80. Y tú me decís, acá el contrato dice 100. No, es que en el proyecto no me aprobaron con 100 y terminó siendo 80. Ah, ya, bueno, hubieras esperado que aprueben arquitectura para que lógicamente puedas... ¿Y has tenido experiencia así, cercana? Bueno, en Yo el trayecto no, o sea, con la gente que ha venido a pedirte ayuda, tal vez. Lo ¿Has que visto pasa proyectos? es que no acepte, sino que normalmente yo busco ayudar a las personas a las que yo he capacitado. Ah, ok. Entonces, cuando no los capacito es muy complicado ayudarlos. Eso es cierto. O sea, ¿qué diferencia hay con una persona que viene de afuera y pide tu ayuda a que alguien que ya tomó tu curso? Porque das cursos, ¿verdad? Claro, o sea, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿no? Una consultoría yo les cobro en promedio $200 por hora. Ya. Por hora. Entonces, el curso te va a costar, digamos, $300. Ya. Llevas tu curso. Y ahí te enseñé toda la base, todo lo básico. Y lo llevaste de repente en 8 o 10 horas. Ya. Entonces, cuando pides consultoría, ya no tengo que estar enseñándote. ¿Me entiendes? Porque si son 10 horas de $200, son $2.000. Versus solamente los 300 que pudiste haberte gastado en llevar todo el curso. Entonces, cuando me preguntas puntual y punto, chao, ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, también ahorras, pues, no hay que ser inteligente, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Ahora, lo otro es que también todos los desarrolladores usan consultores, usan directores incluso, ¿no? Soy director de algunas empresas que también buscan eso, ¿no? La consulta. Pero para ser director, por ejemplo, de una empresa, yo busco que tenga una determinada experiencia, ¿no? Claro, ya tienes tu filtro ya. Claro, o sea, así nomás con cualquiera, Ya no, ya. no. Claro, claro. No, porque a veces es perder el tiempo, pucha, todavía no tienen ideas que hay que ayudarlos a que las aterricen, ¿no? Y en verdad te desgasta, ¿no? Porque también puede pasar, y esto es muy común, que tú das la recomendación y no lo hacen, ¿no? Entonces, ya cuando pasa el te lo dije, ya no están agradables de trabajar con esas personas, ni para ellos conmigo, ni yo con ellos. Porque pues lo que va a pasar es que creo que a nadie le gusta que le digan, oye, te dije que no lo hagas y lo hiciste. Entonces, ya el clima se pone feo, no se puede trabajar así. Y ahora, imagino que tienes también un filtro para escoger determinados socios para que trabajen contigo. Digamos, ¿qué filtros consideras tú lo más importante? Experiencia, capital, capacitación, tiene que tener... O sea, hay personas que yo conozco que a uno pensaría de repente ser un buen socio, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero que conozca mucho, ¿no? Que lógicamente sí me interesa que sea ingeniero y que conozca mucho, pero aparte de eso, más me interesa una persona más tenaz y valiente que alguien que tenga mucho conocimiento, porque el conocimiento yo lo puedo comprar en la especialidad. Pero yo necesito, ¿sabes qué? Ingeniería, contrato al ingeniero, le pago y ya está, o sea, ya está hecho. Entonces, no lo necesito permanente, pero quien sí va a estar permanente es con el socio, y el socio tiene que ser una persona resiliente, una persona constante, una persona que tenga valor de asumir riesgos que siempre se van a presentar en pleno desarrollo, ¿no? Claro, súper importante. Claro, si tu socio no te interesa, ya no se vuelve tu socio, ya. Exacto. O sea, tiene que interesarte. O sea, hay veces que dicen, oh, estás asociado con un tipo que es un locazo. Y digo, ese tipo no tiene miedo a nada. Es un buen punto, ¿no? No tiene miedo a nada. O de repente es un tipo que es de tomar decisiones, ¿no? Es un buen empresario, ¿no? Imagínate que venga pues un empresario que está, no sé, pues en el negocio de verduras o electrodomésticos, pero es empresario, o sea, conoce las reglas del juego de una empresa. Entonces, esa persona, por más que no sepa nada de desarrollo, sí me interesa. Porque sabe manejar la empresa, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que no te comenté, ¿no? Hay muchas personas que cuando hacen desarrollo inmobiliario les faltó aprender algo, ser empresarios antes. Entonces, ¿Qué diferencia consideras tú entre el empresario y el ser desarrollador? ¿Qué le hace no, o falta? sea, el desarrollador es un empresario. Correcto. A lo que yo voy es,
si tú vas a aprender a ser empresario y a la vez desarrollador, pucha, o sea, más me conviene un empresario que viene, no sé, pues tener el negocio de discotecas. Ok. Y cuando vemos hacer un negocio, ya tienes ese chip de empresario puesto y que te va a servir para hacer el desarrollo. Pero si vas a aprender a hacer empresa, pucha, o sea, los temas administrativos, ¿no? Un organigrama, manual de funciones, Claro. KPIs, ¿no? Saber la importancia de la parte comercial, de la parte técnica. Empezar de cero ahí. Es que hay unos que creen que todo es lo técnico, ¿no? A mí me ha pasado con ingenieros que creen que como son ingenieros civiles y saben construir los edificios, ya ellos son los que saben más de este negocio que tú. Ah, ok. Cuando en realidad pues, su especialidad es algo muy momentáneo. O sea, este negocio, la especialidad que más se desarrolla y permanentemente se desarrolla es la comercial. Porque permanentemente tienes que estar comprando, perdón, vendiendo. Claro. Entonces, si permanentemente tienes que estar vendiendo, pucha madre, entonces tengo que saber de esto, ¿no? Pero creen que la venta es ya a un proyecto. Al último. Sí, lo hice como a mí me gustaba y contrato a una chiquita, a un patita, que me venda y le pago una miseria y él va a vender. Entonces ahí ya te das cuenta que este tipo está un poco mal de la cabeza, ¿no? Así no funciona. O sea, la mitad de todos los negocios de lo que fuese siempre es vender. Claro. Entonces, si no sabes vender, no sabes comercializar. Lo otro que es un gran problema del desarrollador es que algunos creen que saber cierres y motivar a su gente es la estrategia para ellos como desarrolladores, cuando en realidad como desarrolladores lo que ellos tienen que hacer es estructurar la comercialización. No es llevar la motivación, el cierre, porque eso tienen que ver sus asesores. Entonces, cuando hay capacitaciones, por ejemplo, vienen grandes capacitadores, ¿no? En cierre de venta, van ellos, va el desarrollador. No tiene que ir el desarrollador, tiene que ir su equipo de ventas. Ellos son los que tienen que ir, no el dueño. Y el dueño tiene que capacitarse en estructurar un equipo de ventas, en el organigrama, manual de funciones, los procesos, en el marketing, ¿no? En el ATL, en el BTL, ¿no? En KPIs para los procesos, seguimiento, y eso, digamos, es lo que hace pues, el dueño o el gerente de ventas, ¿no? Y la parte de motivación, cierre, lo hace el líder de ventas, que normalmente es una persona que tú contratas y son capacitados todo tu equipo por externos, por lo general, ¿no? Entonces, si entendiste bien eso, ya sabes qué es lo que te corresponde a ti como empresario y todo lo que es parte de cierre y motivación, eso lo tienen que hacer tus asesores. Entonces, no confundirse eso. La gente cree que comercial es vender nada más. Claro. La estrategia comercial no solamente es eso. Es todo ese mundo y tú tienes que saber qué es lo que te toca a ti y qué es lo que le toca hacer a tu vendedor. Porque si tú mandas a tu vendedor a vender, súper motivado, con cierres y todo, tu producto es una porquería, no le das página web, no hay manual de funciones, no hay KPIs, no hay metas, no hay capacitaciones. El vendedor, ¿tú crees que solito va a agarrar y te va a convencer para que no va a pasar eso? Porque hay que entender que cuando tú haces proyectos, tú no estás vendiendo algo que está hecho, es un bien futuro. Entonces, el proceso es largo. Hay que primero que nada convencer a las personas, ¿no? Hay que hacerles entender que tú tienes la capacidad de hacer ese proyecto. Entonces, primero tienen que confiar en ti como empresa, en ti como desarrollador, y luego vendrá lo otro. Esa es la verdad. Juan, continuando con estas preguntas, de hecho que la gente que bueno, también nos está viendo, quiere saber un poco tal vez cómo iniciaste, ¿no? O sea, ¿qué te llevó a tomar la decisión de entrar al rubro inmobiliario? ¿Qué te pasó en sí para que puedas ingresar? Bueno, yo estaba en otro sector, ¿no? Era empleado en una entidad bancaria, pero era una entidad bancaria pues, que hacía cosas macro, ¿no? Y también veía proyectos en forma más puntual para gobiernos regionales, para municipalidades. Proyectos grandes, no estamos hablando de 50, 100 millones de soles. Eran del programa de inversión pública, ¿no? Entonces, antes se llamaba SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, y trabajaba con un ingeniero que se llama Pericles Requejo, que hasta ahorita no sé si todavía estará enseñando en la Universidad Agraria, era profesor de la Agraria, y con él hacíamos proyectos con beneficios sociales. Entonces, estos proyectos necesitaban una estructuración igual por parte de un economista, entonces yo hacía toda la estructura, ¿no? O sea, inicialmente los economistas nacen como analistas, ¿no? O sea, tiran full Excel.
Claro. ¿no? Entonces, hacíamos todas las proyecciones, los beneficios sociales, y hacíamos defensas ribereñas, carreteras, hacíamos proyectos que al fin y al cabo no le dan al Estado directamente sus ingresos, no le dan ingresos, sino que les dan indirectamente. ¿No? Por ejemplo, hacer una carretera a largo plazo crece la economía de una zona y se generan más impuestos, ¿no? O hacer una defensa ribereña que evita que se desborden los ríos, ya no mueran los cultivos y que la gente se enferma menos. Entonces, eso se dimensiona, ¿no? Y termina generándose más producción y más impuestos. Y así se calculan los beneficios sociales. Claro. Yo veía más o menos esas cosas, ¿no? Te estoy explicando en re simple, ¿no? Pero es más complicado. Y en un momento una persona me pidió que le ayude a hacer un proyecto multifamiliar. Y me dijo, oye, tengo un proyecto, un vecino, arquitecto, tengo un proyecto que voy a presentar al banco, es un proyecto de $1 millón, me decía, ¿tú crees que puedas? Entonces me decía, $1 millón. Ya, tal, nomás le digo, lo hago con una mano. Y de verdad, pues es sencillísimo, o sea, hacer un proyecto de multifamiliar es súper sencillo, o sea, bueno, para el que tiene experiencia, ¿no? Correcto, tú ya venías con una experiencia. Yo venía haciendo proyectos gigantescos, o sea, nosotros decimos sábanas, ¿no? Las sábanas eran pues unos Excels, olvídate, infinitos. Mira, infinitos, ok. Una tremenda pantallaza de Excel, ¿no? Y bueno, lo estructuré rapidito, lo aprobamos y ahí me pidió, vente a trabajar con nosotros porque necesitamos Te jaló. Porque le hablé de los otros aspectos, ¿no? Los aspectos administrativos, ¿no? El tema económico, impuestos, todo eso. Y que los arquitectos no necesariamente, porque era arquitecto, conocen bien, ¿no? Así que los ayudé con ese tema. Y luego me pidieron que me vaya a trabajar con ellos, ¿no? Yo tenía que dejar la entidad financiera. Y bueno, ya pues me fui, tomé el riesgo, porque en una empresa grande no hay muchas posibilidades de crecimiento. Interesante. Una empresa grande no tiene mucha posibilidad de crecimiento, ¿no? El crecimiento te va a venir más de una empresa pequeña si es que tú lo haces crecer. Okay. Entonces yo veía mis capacidades y decía, bueno, yo sí lo puedo hacer, ¿no? Porque, o sea, lo veía tan fácil y rentable. Me quedé 9 años en esa empresa. Interesante. ¿No? Esa empresa se llama Tecton. Tecton, ok. Tecton terminó entrando a la Bolsa de Valores. Tecton terminó. Es el edificio que está ahí en Javier Prado. El edificio que está en Javier Prado. Entonces, ahí trabajé con el arquitecto Navarro también, que seguro lo has visto por ahí. Ajá. Trabajamos con el arquitecto Navarro también muchos años. Es más, todos los años que trabajé con él. Al final él se retiró, era el gerente general. Al final él se retiró. Yo trabajé 2 años más, 1 año más. Y nada, pues allá Inició todo. inició todo. Como soy multifamiliar me parecía también en ese momento muy sencillo. Dije, bueno, voy a arrancar con eso, ¿no? Y en Pueblo Libre llegué a sacar con un socio un proyecto multifamiliar chiquito, era re chiquito, 7 pisos en 350 metros creo. Ahí sí o sí entra ascensor, ¿no? Sí, ascensor. Claro, Y bueno, todo inició con eso, de ahí nos fuimos a otro tipo de proyectos más grandes, hasta que llegaron las habilitaciones urbanas. Nos pusimos a hacer habilitaciones urbanas. Ahora estamos haciendo o sea, los proyectos en promedio que tenemos son entre 30 y 50 millones de soles. Las habilitaciones urbanas, pues techo propio. Que por cierto, tienes uno en Chiclayo, creo. ¿O cómo Tengo fue ahí? varios. Ok, uno en Chiclayo. Solo que hay uno que no lo puedo evitar porque todo el mundo lo conoce. O sea, tampoco soy de ir paneando, yo hago esto, ¿no? O sea, eso me Valle parece... Enrique, creo que se llama, ¿no? Sí, Ajá. me parece estúpido eso en realidad. Es como que agarre y te diga, oye, mira mi reloj, me costó $1.000, ¿no? Claro. Y sí me costó $1.000, pero no te voy a ir diciendo, soy rico, mira mi auto, ¿no? Eso es una pose súper tonta, pero ya esa es cuestión de cada uno, ¿no? Has visto mucho en la comunidad, en el rubro. Sí me parece es graciosísimo, o sea, el que tiene plata la tiene invertida y se calla, ¿no? Porque si no te levantan, o sea,
Si no te De repente levantas, cuando eres chibolo, de repente puedes emocionar porque tienes Claro. algo de plata, porque llegaste a juntar, pues, no sé, 50.000, 100.000 dólares y dices, oh, ahora sí tengo plata, pero ya te comienzas a emocionar y te compras un carro. Toda tu plata te la gastas en un carro, ¿no? Claro. O sea, ahí te das cuenta, oye, qué estúpido el muchacho. En todo caso, si quieres paneame territorios, terrenos que tienes, propiedades, ¿no? Pero no veo a nadie con eso, pero en fin. Y de ahí te aprietan, pues. Claro, claro, claro. Cuando te ven que te sobran, te aprietan un poquito y ya te van drenando, ¿no? Y ahí cuando te comienzan a llegar pues, ya los maleantes, ¿no? La persona que te dice Gota a gota. cómo es, el gota a gota, ahí te quiero ver de nuevo saliendo gritando, ven a mi carro, ven a mi plata, ¿no? Y has visto que aparecieron y desaparecieron también, ¿no? Es que los han apretado Claro. y la plata que si de verdad tenían era prestada, porque hay muchos que por ahí salen diciendo que tienen plata, pero es plata ajena. La finalidad no es tener plata. Claro. O sea, tu finalidad es tener proyectos, hacerlos bien, y como consecuencia de hacer las cosas bien y beneficiar a gente, tú vas a tener más recursos, ¿no? Pero en el momento que tú te centras solamente en dinero, vas a empezar a torcerte, Correcto. ¿no? Entonces no te das cuenta de que tu finalidad es el desarrollo, es dar vivienda a las familias, y para hacer eso, esa finalidad tienes que saber todo el resto. La familia solamente tiene que recibir su bien y tú tienes que dárselo. Y bien hecho, sin estafarlo. Claro. Y como consecuencia de eso, vas a tener más ingresos, que es lo que uno busca también, ¿no? Pero tampoco se trata este tema de hablar del dinero todo el tiempo, ¿no? Hablar de ser millonario, ¿no? O hacer plata sin plata, o con cuánto inicias. Porque ese no es el tema, o sea, lo que debe preocuparte a ti es que la gente no tiene vivienda y que tú tienes la capacidad de poder hacer esa vivienda para esa gente, ¿no? Y pregunté también quién es en verdad quien necesita esta vivienda, ¿no? Es la persona que necesita la primera vivienda, un lugar donde vivir. Porque también hay personas que, o sea, que meten unos temas, pero son la muerte. Perú necesita vivienda, qué sé yo, y te ponen opciones segunda vivienda. Entonces voy a hacer segunda vivienda, ¿no? A estos terrenos vacacionales. Ah, ¿no? casa de campo. Casa de le dicen, campo, claro. que le dicen. Que no es casa, por cierto, es terreno y no hay casa y no va a haber nunca casa porque son terrenos que no están planificados como residenciales. Y creen que la gente que necesita eso, la gente, o sea, es como yo te pregunto, ¿tú necesitas una casa de campo? Ahora no. No, pero tú necesitas primero un depa, ¿no es cierto? depa, O un primera terreno para vivienda. construir tu casa, ¿no? Correcto. Primera vivienda, ¿no? Entonces le preguntamos a 1 millón de peruanos, de repente, no sé, pues 100 querrán una segunda vivienda. Todos los demás quieren primera vivienda. Entonces, ¿por qué hacerle casas o terrenos para esos 100? Cuando todavía tienes la gran demanda en el resto. La primera. Pero ya, ese es un tema... Es un tema es para un ignorancia. segundo capítulo. Es que vamos por el problema del facilismo, ¿no? Claro, claro. Incluso algunos te dicen, oye, acá tengo la fórmula mágica, cómprala, ¿no? Y te la dan en forma de franquicia. Si ya esta es la fórmula mágica, tú ves que compras eso y ya está solucionado tu día. Te jodiste, ya te atoraron, ve. Ya te atoras. Ya fuiste, ve, Ok. te reventaron totalmente, ¿no? Ajá. Claro, entonces, ¿Qué mensaje le darías para esa persona que es empresario, ok, en otro rubro, pero ve esto como una proyección a saltar ese paso a ser desarrollador inmobiliario? ¿Qué pasitos o qué mensaje le darías, ¿no? Para que inicien? mira, el que quiere ser desarrollador inmobiliario, lo primero que tiene que hacer es entender el mercado. Entender el mercado. Si entiendes el mercado y estás dispuesto a atender ese mercado, no estafarlo, sino no aprovecharte de su necesidad, sino de verdad de atenderlo, ¿no? Y también el inversionista, ¿no? El pequeño inversionista, o sea, no hay por qué estafar al pequeño inversionista, ¿no? Eso más los que le venden esos terrenos disque para casa de campo. Ok. El pequeño inversionista y al final los matan porque sus ahorros los gastan ahí. Ah, cierto. Tienen que hacerlo bien, o sea, si van a comprar ese tipo de terrenos, sobre todo en esos, pidan la licencia de habilitación urbana. Y que no les metan el cuento de que no, esto no tiene, esto no se hace. No, sí, tiene que tener licencia, ¿no? Y ya, pues no, bueno, si tienes esa voluntad de poder hacer las cosas bien y soportar todos los retos que implica el desarrollo, bueno, comienza capacitándote, ¿no? Y si tú ves que tu capacidad como empresario te da para soportar estas presiones y de repente estás en un rubro afín, ¿no? Por ejemplo, los ferreteros, les gusta mucho esto, ¿no? Aunque hay bastantes médicos también, les gusta ¿Ah, sí? mucho esto, sí. Ok.
A los médicos les gustan los retos. Y soportan muchísima presión. O sea, eso sí. Claro, ya vienen de ese rubro. Claro, también, los que médicos son entre profesionales. la vida y la soportan. muerte hay varios Claro, que pacientes. más presión que un desarrollador todavía, ¿no? Interesante, claro. Bueno, entren, ¿no? Ok. Tener un ojito, vean las rentabilidades y si les gusta, permanezcan en este rubro, ¿no? Bien amigos, bueno, estamos en la parte final. Agradecerte por llegar hasta este punto. De hecho que se aprende algo nuevo siempre y más de alguien que tiene más experiencia, ¿no? Con muchos años de experiencia en el rubro inmobiliario. Bueno Juan, cuéntanos un poco dónde te puede seguir la gente, dónde te puede ubicar, tus redes sociales. Bueno, estoy en Facebook, Instagram y TikTok. YouTube también. YouTube, o sea, tengo clases completas incluso en YouTube. Perfecto. Para los que quieren algo de clases, ahí tienen una muestra de más o menos qué es lo que se enseña. Y Los viajes próximos que tienes, tal vez. No recuerdo exactamente bien toda la lista, pero tengo programado para pasado mañana estar en Juliaca. De ahí voy a estar en Cajamarca. De ahí voy a estar en Arequipa. Voy a estar en Huancayo. Y voy a estar en otras ciudades que no recuerdo en este momento, pero de acá hasta finales del 2024 tengo programado viajes, todos los fines de semana. Perfecto amigos, de hecho ahí voy a dejar en la cajita de descripción sus redes sociales, lo pueden ubicar, su número de teléfono también ahí. Y si es que se quieren capacitar con él, también tiene un curso, vayan a ver en sus redes, van a aprender muchísimo. Y bueno, también voy a dejar mis redes sociales como Julio Panta Oficial en Instagram. Y en la cajita de descripción va a estar a detalle todo. Gracias Juan por este espacio. Okay. Gracias amigos, que tengan buen día.